¿Qué pasó ahí? Nosotros no somos expertos en esto. Ok. Entonces, vamos a darle el ingreso al doctor. Espero que tengan los audios apagados. Los que no hayan entendido, o no hayan escuchado, perdón, la explicación, pregunten lo que quieran por el chat. Nosotros se lo respondemos. O por el WhatsApp personal. Ahí tenemos a una asistente pendiente de ustedes. Entonces, el primer ponente es el doctor Manuel Cantillo. Los voy a dejar con él. Y ya saben, lo que ustedes vayan escuchando, que necesiten aclaración, pues con mucho gusto al final de las dos ponencias. Bueno, queda instalado formalmente la reunión y las dejo con el doctor Manuel. Los dejo con el doctor Manuel Cantillo. Muy buenos días a todos los presentes. Estamos aquí hoy para explicarles el por qué la bonificación judicial establecida en el decreto 0383 del 2013 debe ser catalogada como un factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales, tales como las primas, vacaciones y cesantías. Empezaremos con este interrogatorio para poder para desarrollar de dónde deviene o cuál fue el origen que causó la expedición de este decreto y por sí la creación de la bonificación judicial. Empecemos con la norma mediante la cual se obliga la creación de este decreto. No es que esta norma cree el decreto, sino que obliga al gobierno nacional a hacer un decreto o a hacer una norma que conllevara la nivelación salarial entre los funcionarios de la rama judicial y entre los jueces y magistrados en ese momento. Dicha norma es la Ley Cuarta de 1992, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Esta norma establece en su artículo 14 que el gobierno nacional establecerá una prima no inferior al 30% y no superior al 60% del salario básico para los magistrados de orden de tribunales superiores, distrito judicial y contencioso administrativo. Esta prima fue creada en primera medida para los jueces, magistrados y otro tipo de funcionarios, pero en el mismo parágrafo establece que para los funcionarios judiciales de la rama judicial, que dentro del mismo término se revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial, sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo a los criterios de equidad. Es decir, esta es la norma que obliga al gobierno nacional a expedir un decreto o una ley que se encargara de nivelar los salarios entre los funcionarios de la rama judicial y los otros funcionarios tales como los jueces y magistrados. Digamos que el defecto de esta norma fue que no dijo el cuándo se tendría que hacer, razón por la cual digamos que el gobierno nacional tuvo vía libre para darse una espera, una gran espera que se duró aproximadamente pues 20 años para que pudiera ser expedido el decreto que regulara la bonificación salarial y que pretendiera la nivelación que establece esta norma. Esta obligación o compromiso por parte del gobierno nacional nace debido a la gigantesca brecha a la gigantesca brecha salarial en cuanto a la remuneración existente entre los magistrados y los funcionarios judiciales. Quiere decir que desde la expedición de la Ley Cuarta de 1992, es decir, que desde 1992, el gobierno nacional viene incumpliéndole a cada uno de los funcionarios de la rama judicial sobre la nivelación salarial que ya se encontraba establecida. Ojo con esto, y solo que debido al 12 de octubre de 2012, mediante un cese de actividades, es decir, un paro nacional que hizo la rama judicial, el cual suspendió, hizo cese de actividades por más de 2 o 3 meses, solo eso obligó
Fue cuando se obligó al gobierno nacional, digamos, a prestarle atención en cuanto a nivelación salarial a los funcionarios de la rama judicial. Solo fue en ese momento, en el 2012, fue que, y mediante el paro judicial, mediante el cese de actividades, fue que llevó a la expedición del decreto 0383 del 2013. Es decir, desde la expedición de la norma del 92 que obligaba al gobierno nacional a hacer una norma que nivelara los salarios, solo mediante un paro judicial, mediante un cese de actividades y 20 años después, fue que se expidió el decreto, por lo cual se pretende, digamos en primera medida, digo se pretende porque al final pues no se logró lo que quería, se pretende una nivelación salarial. Este decreto que establece, en este decreto se crea una bonificación judicial para los funcionarios públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones. En este decreto establece en su artículo primero una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir de enero de 2013 y se percibirá mensualmente mientras el servidor público permanezca en servicio. Digamos que gracias al cese de actividades se logró la mitad de lo que se pretendía, el cual era la nivelación salarial, puesto que aquí podemos, digamos, dividirlo en dos aspectos. Un aspecto positivo, que fue muy bueno, y un aspecto, digamos, negativo. ¿Cuál fue el aspecto positivo que se logró con este decreto? Que esta bonificación judicial se debe tener en cuenta para la liquidación de la seguridad social en salud y en pensión. ¿Qué conlleva esto? ¿Por qué esto es lo positivo? Porque esto conlleva que se incremente el IBC, es decir, el ingreso base de cotización, por lo cual ustedes hacen las cotizaciones a pensión, y se aumenta también el ingreso base de liquidación para pensionarse. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy bueno, porque lo normal, y es lo que siempre se ve en la práctica, es que, para ponerles un ejemplo, un juez por lo general se gana aproximadamente 13 millones de pesos mensual. Pero cuando van a salir pensionados, su pensión oscila más o menos entre 4, 5, 6 millones de pesos. Es decir, trabajan toda una vida, ganándose 13 millones de pesos, viviendo con 13 millones de pesos, gastando con 13 millones de pesos, teniendo una calidad de vida, lógicamente, a los 13 millones de pesos que devengan. Pero cuando llegan a la vejez, oh sorpresa, que la pensión es de 5 o 6 millones de pesos. ¿Por qué? No es porque no cotizan sobre 13 millones de pesos, es que la mayoría que para que el salario de un juez pueda llegar a 13 millones de pesos, o de un funcionario X pueda llegar a 13 millones de pesos, no solamente conlleva el salario, sino que tienen otros emolumentos, otras bonificaciones, otras prestaciones adicionales que hacen que esa sumatoria llegue a 13 millones de pesos. Pero, que al momento de liquidar la pensión no son tenidos en cuenta. Razón por la cual cotizan por menos, se ganan 13 millones de pesos y el momento de esperar la pensión de vejez, de disfrutar, digamos, de un retiro tranquilo, lo hacen por menos de la mitad. Pero es por eso, digamos que este es un aspecto positivo de la bonificación judicial, que se tendrá en cuenta para la liquidación de las pensiones. Es un aspecto muy positivo. ¿Por qué? Porque ahora esto incrementará el ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación de cada uno. Pensión y salud, únicamente. Quiere decir que para la liquidación de otras prestaciones, primas, vacaciones, pensar que para la nivelación salarial que lleva 20 años de incumplimiento,
con esto aumentar social, debido a que la misma norma lo limitó a que únicamente el desconocimiento, digamos, de quien expidió esta norma, de de toda la historia, o en cuanto al fundamento jurídico, en cuanto a los conceptos, en cuanto a